Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es jueves 22 y la iglesia celebra este día la cátedra de San Pedro. La cátedra es la silla fija del sumo pontífice y de los obispos, ¿no? Se hace referencia de ella para hablar de la autoridad magisterial que tiene el obispo en su diócesis y el papa a nivel, digamos, de la Iglesia Católica Universal. Los católicos consideramos que el Papa ha recibido el don y el mandato de mantener la unidad de la Iglesia mediante la transmisión de la enseñanza de Jesucristo. La sede de Pedro, que es hoy ocupada por un argentino, como lo sabemos. Y el Evangelio que meditamos está tomado de Mateo 16, versos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, le preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. He ahí, hermanos, mensaje de la palabra de Dios de este día, la primacía de Pedro, claramente expresada en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. No hay posibilidad de interpretar otra cosa que no sea el deseo explícito de Jesús de nominarlo a Pedro como el primero de los apóstoles. Y la piedra firme, donde él dice claramente, va a afirmar mi iglesia. Fíjense que habla en singular, ¿no? Por eso la iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. La separación después en miríadas y miles de iglesia es un error de la historia. La iglesia de Cristo, según su deseo explícito, es que la iglesia sea una. Sobre esta piedra, sobre esta figura que yo nomino como el primero de los apóstoles, por la respuesta que dio Pedro bajo el influjo del Espíritu Santo, porque claramente dice Jesús, no fue la carne ni la sangre, sino el Espíritu, vale decir, a Pedro se le dio, esa, revelación, ¿no es cierto?, para reconocerlo a ese Jesús de Nazaret de carne y hueso como el Señor y Mesías. Y por eso le valió la dignidad que Dios después le da, ser el primero de los apóstoles y el fundamento sobre el cual iba a afirmar la iglesia, iba a fundarla y sostenerla y cuidarla a lo largo de los siglos hasta el fin de los tiempos, ¿no es cierto? Porque después en la continuación del Evangelio dice: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Miren, la iglesia es una. Reconocemos la herida infligida a esa unidad y nos duele, y por eso que la iglesia está empeñada y comprometida en la tarea ecuménica para poder restaurar justamente esa unidad de algún modo, como podamos, ¿no es cierto? Dios nos va a ayudar a volver a ser un solo pueblo de Dios, bajo el signo de un solo pastor, que es siempre Cristo, pero que nosotros los católicos creemos, por supuesto, somos de alguna manera animados y unificados por la figura, universal que nos unifica, que es el sucesor de Pedro, ¿no es cierto?, que es el Papa, cuya sede tiene en Roma, ¿no es cierto?, cuya cátedra está en Roma, ¿no? Y entonces eso no se puede negociar, ¿no es cierto?, la voluntad explícita de Dios de fundar una sola iglesia sobre la base de una figura que aglutine, que genere la común unión, la comunión eclesial, para que no nos transformemos en miles y miles de iglesias donde cada uno interprete la palabra a su manera, donde cada uno interprete la salvación a su manera, donde cada uno haga su propia lectura a su manera. Sería un riesgo, ¿verdad? Ahí está los errores propios a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, que la iglesia cuidó tanto, las herejías, las malas interpretaciones de la verdad de Dios emanada de su palabra, ¿verdad? Justamente porque hay una figura que es la que une
y que tiene la autoridad magisterial para definir lo que está bien de lo que está mal o lo verdadero de lo falso, es que la Iglesia Católica se ha mantenido firme, sólida, unida a lo largo de los siglos. Honramos y damos gracias a Dios por Pedro, que en este momento es el Francisco, que está en Roma, argentino, gracias a Dios. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, deseando hacer tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.